Clase, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre simplificar fracciones. Esto en respuesta a una sugerencia de Sandra Ríos y también de María Bonilla. María quiere que hagamos unos videos que sean más básicos. Ella dijo, ¿será que pueden hacer un video desde cero, donde el conocimiento sea mucho más básico? Entonces, bueno, María, aquí va ese primer video. Espero hacer otros más en los cuales el foco sea ese tipo de estudiantes, los cuales están en un nivel más básico. ¿Ok? También van a notar que mi voz está un poquito extraña, una gripita que me ha estado molestando estos últimos días, pero ya vamos mejorando. Entonces, simplemente para recordarles, ¿sí? Que em, el examen de matemáticas dura 115 minutos, lo cual nos da un promedio de 2 minutos y medio por pregunta. Consta de dos partes, una parte que tiene 35 preguntas y otra que tiene 11 preguntas sin calculadora. Hoy vamos a hablar de la parte de matemáticas básicas porque estamos enfocados en fracciones. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar entonces por donde es, definiendo qué es una fracción. Entonces busqué estos significados en la Real Academia de la Lengua Española, donde nos dicen que una fracción es la división de algo en partes. Nos dice que también es cada una de las partes separadas de un todo. Y específicamente en matemáticas es una expresión que indica una división o un número quebrado. Como estamos aquí enfocándonos en un nivel matemático básico, yo quiero que simplemente se aprenda que una fracción es dos números separados por una barra que significa división. Un número arriba y un número abajo. Eso es una fracción. Hay tipos diferentes de fracciones, fracciones propias, fracciones impropias, pero ese no es el objetivo de este video. El objetivo de este video es aprender a cómo simplificarlas. En otro video tal vez podamos ahondar en esas otras características. La simplificación de fracciones en realidad consiste en expresar la misma fracción en una forma más simple, en su forma más simple. ¿Por qué es tan importante simplificar fracciones? ¿Por qué estamos haciendo este video? Porque cuando tenemos un problema donde se operan con fracciones y el resultado es una fracción, muy probablemente las opciones que te dan como respuesta no tengan la fracción que te dio originalmente el problema, sino que tenga la fracción simplificada. O sea que si tú buscas, por ejemplo, la fracción que te dio el problema es de 5 sobre 10, no va a estar 5 sobre 10 en las opciones. En las opciones vas a ver tal vez 1/2, ¿sí? Que es la forma simplificada de 1/10. Entonces, por eso es tan importante, porque cuando el problema es de fracciones, siempre vas a ver en las opciones de respuesta la versión más simplificada. Hay que aprender a simplificar fracciones. En una clase formal de matemáticas, cuando te están enseñando cómo simplificar fracciones, te van a dar estos tres pasos. Primero, encontrar los factores del numerador y el denominador. Solamente para repasar qué es numerador y qué es denominador, el número de arriba es el numerador y el número de abajo es el denominador. ¿Ok? Entonces, primero encontrar los factores de estos dos, el numerador y el denominador. Luego, identificar el máximo común divisor, que es el número más grande que divide tanto al numerador como al denominador. Y por último, dividir ambos números entre este máximo común divisor. ¿Estás confundido o confundida? No te culpo, yo también lo estaría si esta fuera mi primera experiencia con simplificar fracciones, pero te voy a mostrar una forma más sencilla de simplificar fracciones sin tener que irnos como de la forma más académica y formal. Pero te voy a explicar de qué nos están hablando en esa definición. Entonces, en este caso, el numerador es 12, que es el número de arriba, y el denominador es 18, que es el número de abajo. Entonces nos decía en ese primer paso, encuentra los factores del numerador y el denominador. Entonces, ¿cómo así que encuentra los factores? Pues los factores son esos números que cuando los multiplicamos nos dan el número que estamos tratando de factorizar, de factorar. Entonces empecemos con el 12, empecemos con el numerador.
Dos números que multiplicados me den 12. 6 y 2, ¿verdad? Puedo seguir factorizando este 6. Dos números que multiplicados me den 6 serían 3 y 2. Y ya, ¿cierto? No puedo seguir factorizando. Entonces, ¿cuáles son los factores de 12? Aquí los tenemos. Los factores de 12 son 1, pero el 1 no cuenta, ¿cierto? Porque en realidad no nos va a servir. Pero mira, tienen el 2, el 3, el 4, el 6, el 12, que son el 2, el 3, el 4. ¿Por qué? Porque 2 por 2 da 4. Aquí tenemos el 2 dos veces y 2 por 2 da 4. El 6 y el 12. Esos son los factores. Ahora practiquemos haciéndolo con el 18. A ver, entonces si factoramos aquí 18, los números que multiplicados me den 18, podemos poner 9 que multiplica a 2, ¿verdad? Y podemos seguir con el 9. ¿Cuáles dos números me van a dar 9 cuando los multiplicamos? El 3 y el 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores del 18? Aquí están escritos. Recuerda, el 1 no nos importa, siempre va a ser el 1, pero está el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. El 2, el 3. ¿Por qué el 6? Porque 2 por 3 da 6. El 9 y el 18. Así es que se encuentran estos factores. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a buscar es el máximo común divisor. El máximo común divisor es como encontrar ese factor común, el más grande, que se encuentre en ambos números, en el número de arriba y en el número de abajo. Vamos a cambiar color. Entonces, ¿qué tal si decimos que es el 2? Porque el 2 está en ambos, ¿cierto? En el 12 y en el 18. El 2, correcto, es un factor común a ambos números, pero no es el máximo, no es el más grande. ¿Qué tal el 4? Pues aquí nos da el 4 porque tenemos 2 por 2, pero miren que aquí con el 18 no tenemos 4, o sea, 4 no sería. Sigamos, ahora ¿qué tal el 6? Aquí tenemos el 6, aquí tenemos el 6 también, 3 por 2, y aquí también tenemos el 6, ¿verdad? 2 por 3, 6. ¿Será que podemos encontrar uno más grande? ¿Qué tal el 9? Bueno, aquí no tenemos el 9, ¿verdad? Porque tenemos 3 por 2, 6, tenemos 3 por 4, 12. El 9 no nos va a servir. Entonces el máximo va a ser 6, ¿verdad? Porque tenemos el 6 acá y el 6 acá, que es un 2 por 3. Bueno, entonces, ¿qué dice este último paso? Divide ambos números por el máximo común divisor. Entonces, ¿cuánto es 12 dividido 6? Es 2. ¿Y cuánto es 18 dividido 6? Es 3, ¿verdad? Porque 3 por 6, 18. Entonces, esta fracción simplificada va a ser 2 tercios. Bueno, te acabo de mostrar la forma académica normal, formal, la que vas a encontrar en todas las clases de matemáticas de cómo simplificar. Ahora te voy a mostrar una forma más fácil, ¿ok? Vamos a ver qué piensas de este nuevo método. Bueno, este método generalmente y paradójicamente solo se enseña cuando ya los estudiantes tienen mucha más experiencia factorizando y con estos temas. Entonces, ¿cómo es el método? Bueno, el método es tratar de dividir arriba y abajo por el mismo número, empezando con el 2, luego el 3, luego el 5, luego el 7, el 11 y el 13. En este momento te puedes estar preguntando, bueno, ¿y por qué esos números? Porque son los números primos, ¿sí? El 2 es es el número primo. Algunos pueden argumentar que el 1 es el primer número primo, pero en mi opinión es el 2. Luego sigue el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Por lo general, con estos primeros cuatro yo creo que vas a poder resolver el 90% de todas tus fracciones, ¿cierto? Aunque en algunos casos el 11 y el 13 son necesarios. Pero 2, 3, 5 y 7, con eso vas a estar bien. Entonces, ahora te voy a explicar cómo usar estos números primos. Recuerda, vamos a empezar con el 2. Primero tratamos con el más pequeño. Entonces, ahora vamos a tratar de dividir el número de arriba y el número de abajo por este factor, por el 2, ¿ok? Empezamos con el 2. Bueno, ¿cuánto es 12 dividido 2? Pues la mitad de 12 es 6. ¿Y cuánto es 18 dividido 2?
Pues la mitad de 18 es 9. Listo. Recuerda que estamos con el 2. Estamos dividiendo entre 2. Entonces ahí seguimos. ¿Será que podemos seguir sacando mitades? ¿Podemos seguir dividiendo entre 2? Miremos. ¿El 6 tiene mitad? Sí, es 3. ¿Y qué tal el 9? ¿El 9 tiene mitad? No. No tiene una mitad entera, ¿cierto? La mitad de 9 sería 4.5, pero estamos buscando resultados enteros exactos, no decimales. Entonces, como ya no podemos seguir dividiendo entre 2, ¿qué hacemos? Pasamos al siguiente. Y el siguiente, en este caso, el siguiente es el 3. Lo voy a encerrar en azul. Ahora vamos a ver si se puede dividir entre 3. ¿El 6 se puede dividir entre 3? Sí. 6 dividido 3 es 2, ¿cierto? ¿Y el 9 se puede dividir entre 3? Sí. 9 dividido 3 es 3. Entonces, vamos a escribir que 6 dividido 3 es 2 y 9 dividido 3 es 3. Bueno, y podemos seguir dividiendo. Yo creo que hasta ahí ya llegamos, ¿verdad? Entonces el resultado es 2/3, que es el mismo resultado que obtuvimos en la pantalla anterior, ¿ok? Este método a mí se me hace mucho más fácil. No tienes que buscarle los factores al número de arriba y al número de abajo y va a tomar menos tiempo porque de entrada ya vas a empezar dividiendo, ¿sí? Y en realidad lo único que te tienes que aprender es el orden de estos números primos, que primero empiezas con 2, luego 3, a dividir entre 5, después tratas de dividir entre 7 y así sucesivamente. Es muy, muy sencillo y tienes menos opciones de que te bloquees, porque encontrar los factores de los números puede tomar más tiempo. Y si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte. La flecha está señalando ese icono rojo que puedes tocar en este momento para suscribirte. Dale, yo te espero, no hay problema. Y de paso aprovecho para agradecerles toda su generosidad. Realmente aprecio mucho los likes que le dan al video, aprecio mucho los comentarios, sobre todo cuando hacen sugerencias, cuando me dicen, puedes hacer un video sobre este tema o estoy tratando de entender este tópico y no he podido. O incluso a veces hasta me mandan un problema, me dicen, no pude solucionar este problema, me lo escriben y lo trato de hacer y hago un video alrededor de ese problema y lo compartimos. Porque las preguntas que tienes en este momento, tal vez muchas otras personas se las están haciendo también. Entonces ese tipo de interacciones benefician a toda la comunidad. ¿Sí? Entonces muchísimas gracias y también por supuesto a los que le dan super thanks, los que hacen pequeñas donaciones, se los agradezco de todo corazón. Bueno, vamos pues a seguir practicando. En este caso vamos a tratar de simplificar 9 sobre 18, ¿ok? Te invito a que pauses el video y saques papel y lápiz para que trates de practicar de forma independiente y luego revisas a ver cómo te fue, ¿ok? Bueno, entonces, en este momento vamos a usar esa técnica, la fácil que les enseñé. Vamos a empezar buscando si podemos dividir por estos números primos. Primero empezamos con el 2, ¿sí? Entonces nos hacemos la misma pregunta. ¿Podemos dividir arriba y abajo entre 2? Miremos. ¿El 9 tiene mitad? Mm, no es una mitad exacta, ¿verdad? Sería un número decimal, entonces diríamos no, no tiene mitad, aunque el 18 sí tiene mitad. Entonces no podemos dividir entre 2. El 2 no lo podemos usar porque tenemos que dividir por el mismo número arriba y abajo. Entonces vamos a pasar al siguiente. ¿Qué tal entre 3? Miremos. ¿Podemos dividir el 9 entre 3? Sí. ¿Podemos dividir el 18 entre 3? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando dividimos 9 entre 3 nos da 3 y cuando dividimos 18 entre 3 nos da 6 porque 6 por 3 es 18. Bueno, en este momento, entonces, ¿dónde va la fracción? La fracción va en 3 sobre 6. Vamos a ver, ¿podemos seguir dividiendo entre 3? Miremos. ¿El 3 se puede dividir entre 3? Sí. 3 dividido 3 da 1. ¿Y el 6 se puede dividir entre 3? Sí. 6 dividido 3 da 2. Bueno, entonces, vamos a la hora. 3 dividido 3, 1. Y 6 dividido 3, 2. Entonces, esta fracción es igual a
un medio o 1/2. Así fue que pudimos simplificar 9/18 para obtener 1/2. Bueno, este es un truquito que les quiero enseñar al momento de simplificar, ¿sí? Porque donde empecemos a sacar mitades a estos números tan grandes, aquí nos quedamos horas. Bueno, tal vez no horas, pero sí nos vamos a demorar mucho. Entonces hay un truco sencillo que es ir cancelando un cero arriba y un cero abajo. Cancelar un cero arriba y un cero abajo es como dividir entre 10 arriba y abajo, lo cual es perfectamente válido cuando estamos simplificando, ¿verdad? Si dividimos por el mismo número arriba y abajo, vamos bien. Entonces, cancelar un cero arriba y un cero abajo es dividir entre 10, ¿verdad? Entonces empezamos. Vamos a cancelar este cero con este cero, este cero con este cero, este cero con este cero, este cero con este cero. Ya, no puedo seguir cancelando parejas de ceros porque ya se me acabaron los de arriba. Logré cancelar todos los ceros de arriba. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la fracción simplificada? Por ahora nos va a quedar 1/30. Y ya, esa es la forma más simple que podemos escribir una fracción. Generalmente cuando tenemos un 1, hasta ahí ya no se puede dividir entre más, ¿verdad? Entonces la respuesta para simplificar esta fracción, 10.000 sobre 300.000, es 1/30, un treintaavo. ¿Ok? Entonces es un truco que generalmente se nos olvida. Y si tú ves la oportunidad de cancelar ceros, hazlo porque te va a simplificar no solo la fracción, sino la vida. Bueno, el ejemplo anterior era un poco exagerado porque quería enseñarles pues la técnica, pero este es un ejemplo un poquito más real, ¿verdad? En este caso tenemos 20/300. Entonces, de nuevo, antes de ponernos a dividir entre los números primos que tenemos aquí abajo, vamos simplemente a cancelar un cero arriba y un cero abajo, ¿verdad? Porque podemos. Entonces, la fracción que ahora nos queda es 2/30. Bueno, ahora miremos si podemos simplificar aún más, ¿sí? Bueno, entonces empezamos con el primer primo, que es el 2. Podemos dividir entre 2 arriba y abajo. ¿El 2 tiene mitad? Sí, 1, ¿verdad? ¿Y el 30 se puede dividir entre 2? ¿Tiene mitad? Sí, es 15. Entonces, perfecto. 2 dividido 2 es 1 y 30 dividido 2 es 15. Entonces, esta fracción totalmente simplificada nos da 1/15. Si ves lo sencillo. Entonces, al principio cuando viste tal vez 20/300, te pudiste intimidar un poco, como, uy, ¿cómo voy a simplificar eso? Esos números son grandes. Pero iniciando con la destrucción o encargándonos de estos ceros, ya te simplificó mucho el problema, porque ya solamente 2/30 y vas a gastar mucho menos tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, la respuesta a este problema es 1/15. Bueno, ahora pues que ya sabes bastante de simplificar, pausa el video ahora sí, pausalo y saca papel y lápiz para ver cómo te va, ¿ok? Dale. Bueno, entonces aplicamos el mismo procedimiento, empezamos a analizar, podemos dividir entre 2 arriba y abajo. Sí, el 36 tiene mitad y el 12 también. Entonces sabemos que la mitad de 36 es 18 y la mitad de 12 es 6. Podemos seguir sacando mitades. ¿18 tiene mitad? Sí. 18, la mitad de 18 es 9 y la mitad de 6 es 3. ¿Podemos seguir sacando mitad? No, hasta ahí pudimos trabajar con el 2. Ya el 9 no tiene mitad, al menos no mitad exacta, igual que el 3. El 3 tampoco tiene mitad exacta. Entonces pasamos al siguiente primo, que es el 3. Podemos dividir entre 3 arriba y abajo. Miremos. 9 dividido 3. Sí, 9 dividido 3 es 3. Y 3 dividido 3, 1. Ah, eso está perfecto. Entonces sabemos que 9 dividido 3 es 3. Y 3 dividido 3 es 1. Entonces la respuesta es 3/1, que es lo mismo que 3. Aprovecho para explicarles que cuando el número de abajo es 1, es lo mismo que tener el número solo, ¿sí? Y viceversa, si alguna vez tienes que crear unas fracciones y tienes un número entero sin nada más,
La forma más sencilla de convertirlo en fracción es escribir una raya y escribir el 1 abajo. Entonces 3 sobre 1 es lo mismo que 3. Bueno, me gusta de nuevo, pausa el video y trata de hacerlo de forma independiente. 75 dividido 12. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con el 2. ¿Se puede dividir entre 2 arriba y abajo? Pues nosotros sabemos por experiencia que si un número termina en 5 no tiene mitad exacta, ¿verdad? Y el 12 sí se puede dividir entre 2, pero necesitamos que ambos se puedan dividir por el mismo número arriba y abajo. Bueno, entonces el 2 no nos sirve. ¿Qué tal el 3? Miremos. El 3, a ver, yo cambio el color a azul. Dividiendo entre 3. Yo cómo sé si 75 se puede dividir entre 3. Les voy a dar una clave. Aquí les estoy dando una cantidad de claves que les puede servir. El 75 está compuesto por el 7 y el 5. Si tú sumas estos dos dígitos, 7 más 5, eso te da 12. Si esa suma es divisible entre 3, quiere decir que este número se puede dividir entre 3 y lo puedes hacer con total seguridad. Entonces, ¿es 75 divisible entre 3? ¿Se puede dividir 75 entre 3? Sí. ¿Por qué? Porque 7 más 5 es 12 y 12 es divisible por 3. 3 por 4 12, ¿verdad? Entonces, sí. Este número grande, con solo verlo, yo ya sé, lo puedo dividir entre 3. Y el 12, obviamente que se puede dividir entre 3. Entonces pasamos a dividir entre 3. 75 dividido 3 es ¿qué? Pues hagámoslo por aquí a un ladito que no nos quita nada. 75 dividido entre 3. Tomamos primero el 7. ¿Cuántas veces me cabe el 3 en el 7? Me cabe 2 veces. 2 por 3, 6. 7 menos 6 es 1. Bajo el 5. ¿Cuántas veces me cabe el 3 en el 15? Me cabe 5 veces, ¿cierto? Porque 5 por 3 es 15. Entonces ya hasta ahí me llega la división. Entonces 75 dividido 3 es igual a 25 y 12 dividido 3 es igual a 4. Bueno, entonces podemos seguir dividiendo por el mismo número arriba y abajo. Miremos. ¿Podemos dividir entre 2? No, el 25 no tiene mitad exacta porque termina en 5. ¿Podemos dividir entre 3? No, no, porque 8 por 3 es 24, o sea, quedaría 8 punto algo, no nos da mitad, no nos da una tercera exacta. Y como abajo tenemos 4, 6 por 4, 24, tampoco nos va a dar exactamente una división de 25 dividido entre 4. Entonces, hasta ahí llegamos, mi querida clase. Entonces, la respuesta de este problema sería 25 sobre 4. Esa es la forma más simple de este 75 sobre 12. ¿Ok? Bueno, yo creo que ya sí se te están haciendo un poquito más fáciles estos problemas de simplificación, ¿verdad? Entonces empecemos de nuevo. Pausa el video, papel y lápiz y trata de hacerlo de forma independiente. ¿Ok? Bueno, entonces, ya tenemos aquí 81 sobre 21. ¿Podemos dividir entre 2, arriba y abajo? No. Nosotros sabemos que si un número termina en número impar, no se puede dividir entre 2, ¿cierto? Y ambos terminan en 1, el 81 y el 21. O sea que no podemos sacar mitades, no podemos dividir entre 2. Entonces, miremos entre 3 cómo nos va. Es que 81, ¿será que 81 sí se puede dividir entre 3? Acuérdate de la trampita que te acabé de enseñar. Tú tienes un número grande, ¿cierto? Y eh, 81, si sumamos los dos dígitos, 8 más 1 nos da 9 y 9 es divisible entre 3. Sí, ¿cierto que sí? Porque 3 por 3 es 9. Entonces ya de entrada, a simple inspección, podemos decir que el número de arriba se puede dividir entre 3. ¿Y qué tal el número de abajo? Sí, 7 por 3 21. O sea que el 21 también se puede dividir entre 3. Entonces, con confianza. 81 dividido 3, hagámosla por aquí a un ladito, ¿cierto? Porque tenemos que practicar estas cositas fáciles también. ¿Cuántas veces me cabe el 3 en el 8? Ay, pues obviamente que me va a caber dos veces. 2 por 3, 6. Hacemos la resta. 8 menos 6 es 2. Ahora bajamos el 1. ¿Cuántas veces me cabe el 3 en el 21? Pues 7 veces, ¿verdad? 7 por 3, 21.
Hasta aquí me llega la división. Entonces, arriba, ¿qué me queda? 27. Y abajo, ¿qué me queda? ¿Cuánto es 21 dividido entre 3? Es 7, porque 7 por 3 es 21. Bueno, entonces, sigamos analizando. Bueno, ¿podemos simplificar más? Miremos. ¿Podemos dividir entre 2 arriba y abajo? No. El 27 y el 7 no tienen mitad. ¿Podemos dividir entre 3? Arriba sí, porque 9 por 3 es 27, pero abajo no. El 7 no es divisible entre 3, ¿cierto? 7 dividido 3 nos va a dar un número decimal, no nos va a dar un número exacto. Bueno, ¿qué tal 5? No. Para que sean divisibles entre 5, tienen que terminar en 5 o en 0. Y ninguno de los dos termina en 5 o en 0. Tenemos 27 y 7. ¿Qué tal 7? 7. 7. ¿Qué número multiplicado por 7 me va a dar 27? Pues ninguno, ¿cierto? Entonces, hasta ahí llegamos, ya nos estancamos, no podemos seguir simplificando. Entonces el resultado, perdón, entonces el resultado va a ser 27 sobre 7. 81 sobre 21, luego de simplificarlo, nos va a dar 27 sobre 7. Bueno, si ya te estás aburriendo es porque esto ya te está pareciendo muy fácil. Ok, yo creo que vamos a hacer yo creo que este puede ser el último ejercicio. Yo tengo más, pero yo creo que ya estás súper bien. Tampoco quiero que se alargue demasiado este video. Entonces, 36 dividido 16. Esta fracción se puede simplificar. ¿Qué piensas? Pausa el video y mira a ver cómo te va. Entonces, empezamos en orden, ¿cierto? ¿Se puede ir entre dos arriba y abajo? Sí, porque ambos terminan en número par, o sea que sí se puede dividir entre dos, ambos números tienen mitad. Entonces, hagámosle. ¿Cuál es la mitad de 36? 18. ¿Cuál es la mitad de 16? 8. ¿Podemos seguir sacando mitad? Claro que sí. La mitad de 18 es 9 y la mitad de 8 es 4. ¿Podemos seguir sacando mitad? Claro que no. 9 no tiene mitad. Entonces, hasta ahí llegamos ya con el 2. Ahora pasemos al 3. ¿Podemos dividir entre 3 arriba y abajo? Arriba sí, pero abajo no. Y entre 5 tampoco. Yo creo que hasta ahí pudimos llegar, ¿cierto? Ya no nos sirve ninguno de estos otros números. Entonces, esta fracción simplificada va a ser 9 sobre 4. Porque siempre tenemos que ser capaces de dividir entre el mismo número de arriba y abajo. Espero que hayas aprendido algo. Nos vemos en el próximo video y mucha suerte en tus exámenes.